try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. But you don't give up. Bienvenidos de vuelta a RoboRaptor. Por fin nos traemos la review de Civil War, que hemos tardado un poco en ponernos a hacerla, motivos de universidad, etcétera. Pero bueno, sabéis que estáis como locos siempre esperando qué opinamos de estos grandes estrenos, sobre todo comiqueros, que tanto interés mueven actualmente, y más tras la debacle de Batman contra Superman. Si nos seguís por Twitter, hemos hablado ya cosas por allí, pero aquí os vamos a dar nuestra opinión más completa y general. Entonces, Civil War, no me acuerdo en qué puesto estaba de tu top de anticipadas. Puede que en el quinto, pero estaba por debajo de Batman vs Superman sí. y del Escuadrón Suicida. Yo creo que lo tenía tercera. Aún así tengo el Escuadrón Suicida delante. Porque recientemente cualquier cosa que se decía de Batman contra Superman o se decía Civil War, se le aplaudían. Decía, oh, Marvel, lo típico, que hay gente que les cambia mucho las cosas. Y digo, a ver, si han hecho las cosas mejor, pero sigo teniendo el Escuadrón Suicida como segundo anticipado porque su propuesta me parece la más interesante y sigo teniendo ganas de verla. Civil War, en resumen, es una película que me ha llenado de lejos y satisfecho, y dejado satisfecho mucho más que la era de Ultron y Ant-Man. En la era de Ultron, aún sí, sabéis que yo le di una bastante buena review aquí, que con el tiempo la he dejado en el recomendable alto, pero es una peli a la que le sigo viendo mucho más aciertos que fallos. Pero sí es verdad que como secuela de Los Vengadores se quedaba corta. Una película que se quedaba corta. En el caso de Civil War nos encontrábamos una película que iba a ser como Vengadores 2.5 y al mismo tiempo una secuela de Winter Soldier. Entonces era una papeleta jodida. Era una papeleta jodida para los rusos, porque tenías que hacer una secuela competente a Winter Soldier y al mismo tiempo hacer una peli satisfactoria de entrenamiento de cara a Infinity War. Y digamos que la escena de la batalla en el aeropuerto es como el entrenamiento principal para ese tipo de película. Y antes de entrar en detalle, decir que creo que han resuelto la papeleta casi lo mejor posible que se podía. Sigue habiendo peros por ahí, pero dada la naturaleza de toda la información que hay en esta película, tengo que aplaudir el trabajo que han hecho. Porque esto podía haber fallado. Tiene tantos elementos como Batman contra Superman o más. Tiene muchas piezas, y aplaudir a los rusos por su trabajo en la sala de montaje y a los guionistas. Aún así, hay peros, porque si no, las reviews acabarían rápidamente. Vale, yo ahora voy a empezar desde el principio. Sí. Recuerdo que estuvimos el día en que se anunció esta película, estuvimos siguiéndola por internet. Sí. Y de repente pues eso, decían eso de la Sociedad Serpiente, no sé qué, que era uno de los títulos que rayó mucho al personal. Y luego pues fue el último anuncio, el anuncio sorpresa, que era la Civil War, que iba a ser la próxima película de Marvel Studios. Y ya claro, a partir de ahí pues las expectativas pues subieron por las nubes y tal, y todo el mundo pues fueron saliendo los rumores de que Barón Zemo estaría también metido dentro y tal, y confluencia, el tema de Spider-Man, surgió lo de Sony, surgieron miles de cosas. Y alegra de poder decir que han puesto en pantalla lo que querían poner. Ya podemos tener pues esos peros y tal. Mis expectativas con la película eran... yo quería una buena película de Capitán América que cerrara la trilogía. Y quería pues eso, ver a los rusos, a ver si eran capaces de manejar esa afluencia de personajes. Sí. Y yo debo de destacar que quizá, pese a los grandes peros que tiene esta película, porque los tiene, y luego hablaré de ellos, peros muy sonados, nivel Iron Man 2, para que os hagáis una idea, pero tiene un gran acierto y es cómo manejar más personajes de lo que se ha mostrado nunca en una película de Marvel Studios de la forma fluidez, equilibrada con la que se lo muestra, sin que peligre el ritmo, porque el ritmo, cuando a veces metes personajes a cascoporro, es una de las cosas que más se resiente. Y de hecho el ritmo se tambalea de vez en cuando con la intrusión de alguno de los personajes, como por ejemplo el de Spider-Man. En esta review vamos a hablar de spoilers, ¿vale? Ya la mayoría la habéis visto y no... así será quizá un poco más corta. Personajes como Spider-Man, personajes como Black Panther, se introducen de una forma ligeramente abrupta dentro de la acción. Pero luego, con el tiempo, se acaba justificando el hecho de haberlos metido así, porque Black Panther tiene su trama, que le asesinan al padre,
Y Spider-Man, bueno, Spider-Man se está metido con un mayor calzador, mucha gente se ha quejado de "Oh, pero ¿por qué va a buscar Tony Stark a un niño?". Después de lo del trato de Sony y Marvel dijeron va a estar Civil War, digo, bueno, esto es aquí Sí, metido hombre. para... Pero la justificación de que esté dentro, mucha gente se ha quejado de ¿por qué Tony Stark va a buscar a un niño si le están reprochando el asesinato de gente joven, no sé qué? A ver, Tony Stark sabe que no va a matar a nadie en el aeropuerto. Le dijo, oye, No, mira, está bien justificado. está justificado dentro de la batalla cuando le dice, oye chaval, tú no te acerques mucho, tú tan solo inmoviliza. Ya está, sí. Yo no Incluso quería... encaja lo tonto por la trama, porque necesita alguien que movilice, no Claro, que dispare putos que le ponga cohetes. las esposas a esta gente. Sí. Eso está justificado. Yo debo decir que la película me parece buena, satisfactoria, pero tiene una serie de peros muy graves que hacen que haya momentos en los que me baje y bastante. Ujú. Entonces se me convierte en una película muy buena, muy positiva, pero que tiene una serie de peros que la hacen no ser la mejor de Marvel Studios hasta la fecha. Yo estoy de acuerdo en lo de no ser la mejor Marvel Studios hasta la fecha, ni siquiera top 3, yo la dejaría en el 4, después la borro. Pero sí que me ha gustado mucho y posiblemente haya sido la peli de Disney, exceptuando Inside Out, que más me ha gustado desde Guardianes de la Galaxia. En general, que haya sacado Disney, en general. Más que Star Wars, por un poco. Sobre lo del balance, es importante, una sensación que yo tuve viendo la peli que estaba diciendo por momentos, creo que ahora mismo se están centrando demasiado en Guerra Civil y dejando un poco de espalda el aspecto secuela de Capi, pero cuando creía que iban a caer, vuelven a Capi. Y cuando creo que ahora esto es demasiado personal de Capi, nos estamos olvidando de la Civil War, vuelve. Entonces, decía por momentos, digo, hostia, lo mismo ahora nos estamos yendo demasiado por este hilo y la Civil War se queda en un segundo plano, pero no, después lo consiguen enlazar. La cosa es que va todo bien hilado y hacen que cuadre, hace que cuadre. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, hasta Porque cierto hay punto. que recordar que la trama de Zemo, que podríamos decir que es la trama Capitán América, no tiene nada que ver con la trama de los acuerdos de Sokovia. No. El meollo de la película... Cimo lo veo como... Zemo es la como excusa, perfecto. Zemo es la excusa del guionista Sí. para introducir al soldado de invierno en medio de la pelea. Sí. Únicamente. De hecho, está tan maltratado. Luego voy a entrar en detalle con el personaje de Zemo que, madre mía. Digo, en el aspecto de... Secuela de primero Winter que se trata de Soldier, una cosa, luego que se secuela trata de de otra. Civil War, porque hay una sección al principio, cuando van a buscar a Bucky, esto va a ser una review, un spoiler, en la que digo, lo mismo se está dejando de repente los acuerdos un poco atrás, pero después empieza a tener sentido. Sí, van saltando de Sí, una aún cosa así, en otra. Zemo es una pieza que flojea. Sí, van saltando de una cosa en otra con cierta agilidad, Sí, sí. eso es verdad. El problema es la cohesión que hay entre esas dos cosas, porque son dos cosas muy separadas y parece como que esas piezas no tienen ese engranaje que las hace encajar del todo. Ujú. Porque son dos cosas que van muy separadas. Como por ejemplo, y además hay cosas que no se terminan de justificar de forma apropiada. Porque el inicio de los acuerdos de Sokovia no tiene nada que ver con el personaje de Zemo, que es lo del accidente de Lagos, la Ajá, ciudad esta de Lagos. Sí. Y entonces pues vamos viendo cómo los personajes van reaccionando frente a esta serie de hechos. Entonces hasta ahí bien, entiendo. El punto de trama es acuerdos de Sokovia y separación del grupo para que se introduzca ese conflicto. Luego aparte tenemos el personaje de Zemo que está tejiendo su hilo y busca Sí. al soldado de invierno. ¿Por qué? No lo sabemos. New York, Washington, D.C., Sokovia, Okay, that's enough. Captain, people are afraid. That's why I'm here. We need to be put in check. Zemo, interpretado por Daniel Brühl, no es un mal personaje, ¿vale? Es verdad que no es una fiel adaptación del personaje de cómics, no hay problema. Es un personaje que la caracterización no es mala, no es mala. El actor interpreta bien y su personaje va acorde, o sea, físicamente a Sí. lo que es el personaje. La base del personaje también es buena. El problema está en que es uno de los personajes más mal aprovechados de todo el universo de Marvel jamás hecho. La idea esta de poner en jaque con este personaje a todos los Vengadores cuando es un personaje humano, sí es interesante, pero es que nunca llega a hacer eso. Ni lo más mínimo. No tiene nada que ver con la trama de la Civil War. En ningún momento pone en jaque a los Vengadores. Simplemente se mete en una prisión para liberar a Bucky, para que le dé cierta información que luego ¿para qué usa?
para nada. El plan de este tío es equiparable estructuralmente al de Iron Man 2, que es el peor villano que había hasta la fecha, o de los peores. Porque empezamos con un villano que se nos presenta como que tiene sed de venganza. Sí. ¿Vale? Que eso lo descubrimos quizá más adelante, pero es un tío que parte de esa sed de venganza. En vez de encontrar los planos del papi del reactor ARK, encuentra el libro rojo. Luego se va y vuelve en el nudo de la película, en vez de en una escena con los coches, en una escena con el Soldado de Invierno, donde se lía parda y tiene su primer enfrentamiento con Capitán y etcétera. Lo mismo que en Iron Man. Luego se va de vacaciones durante todo el resto de la película hasta el final, y en vez de hacer drones, lo que se va es un puto zulo de Siberia para quedarse encerrado detrás de un cristal, únicamente esperando a que la providencia traiga a esas 3 personas que tienen que reunirse milagrosamente para que pulse un botón, se reproduzca un vídeo y ahí termina su labor como villano. Muy triste, muy vergonzoso. No tiene puto sentido su plan. De hecho, su plan se pudo haber solucionado muchísimo antes. Si sabes que Iron Man está ahí y te acaba de dar Soldado de Invierno la información que necesitabas, ¿por qué tienes que montar todo ese barullo de Siberia? ¿Por qué? Porque le conviene al guionista para crear esa situación personal e íntima de esos 3 luchando. Pero es demasiado forzado. Alguien lo definió bien en una review de las que vi antes de... cuando lo vieron los críticos. Alguien lo señaló muy bien. Dijo, Daniel Brühl lo hace bien. El Barón Zemo es un personaje interesante, como está presentado, pero dijo, pero su plan realmente no tiene sentido en la película porque si lo eliminabas de la ecuación iba a ocurrir lo mismo. Había suficientes elementos... Se necesitaba ese hilo introductorio para Soldado de Invierno. No, pero... Y aparte para lo de la confrontación entre Tony y él. Sí, pero eventualmente esas cosas, que sin Zemo también se podrían haber escrito. Que esas cosas se hubieran revelado y hubiera habido ese choque. Yo te lo dije cuando acabó Winter Soldier. Iron Man se va a enterar de esto y habrá una pelea. Todos lo sabíamos. Sin Zemo se podría haber escrito. Eso es lo que quiero decir. Es un buen personaje, pero se le maltrata en su integración en la trama y realmente si lo hubiera eliminado, podría haber escrito lo mismo sin ese personaje. Habértelo ahorrado. Entonces, eso. Es otro me. Es como, me gusta el planteamiento, pero no llega muy lejos. ¿Y podemos hablar de los protas? Sí, Sí. Empieza tú con Capi. Vamos a hacerlo dual. Tony y Capi. Otro gran problema al que se enfrentaba esta película, un dilema, un reto, era equilibrar los puntos de vista en esta situación. El de Capi y el de Iron Man. Y además no son puntos de vista en una capa, son en 2 capas. En el tema Bucky y en el tema de los acuerdos. Y creo que quizá era el mayor escollo a nivel de guión. Porque la peli se llama Capitán América Civil War, pero también sería un poco aburrido que uno de los bandos fuera villanizado. Y han hecho un gran trabajo, porque yo era Team Capi, he salido Team Capi de la peli, ¿vale? Porque creo más en lo que defiende Capi, pero es perfectamente válido lo que dice Iron Man. Y hay varios momentos en los que sientes pena por lo que está pasando Tony Stark y entiendes perfectamente el por qué está haciendo lo que está haciendo. Que claro, después cada uno tenemos nuestro punto de vista ético, moral, etc. Pero está bien vendido. Están bien equilibrados. Es más, Tony Stark comparte totalmente protagonismo en esta película. Bueno, y después tenemos cuando va a buscar a Peter Parker, que es una desconexión de 5 minutos del resto de la peli, porque se va a buscar a Peter Parker. Sobre Robert Downey Jr., me parece que a nivel interpretativo quizás sea la película la que mejor le he visto desde Iron Man 1. En la que ha hecho algo más diferente. Puede ser. Vale, pero... que en Iron Man 3 si momentos de hecho Ultron intenta ponerlo de bajona, pero aquí sí que lo veo más tocado, de una manera creíble. Quizás no sea cosa de su actuación, sino del guión, pero sí me ha parecido el Tony Stark más interesante desde Iron Man 1. Es que en Iron Man 2 era simplemente un guión donde ponía, sé tú mismo, chistes. No, sí. Y en Iron Man 3 pues ya intentaron meterle el juego ese del trauma, y en Age of Ultron intentaron pues esa culpa que luego realmente ni se nota. Pero este es el que más me creo. Y este pues ya sí, y se nota que igual ha sido por eso, por lo que Robert Downey Jr. aparte de la pasta se ha querido meter en este fregado. Sí. Yo, a ver, con respecto a Capi, pues sigue siempre en la línea, nunca a mí lo me veo cae bien. haciendo mal. Sí, Sí, pero Capi es eso, el personaje recto, pero me gusta el arco que se ha construido a él a lo largo de sus pelis porque ha tenido un arco definido. Empezaba como el patriota, el que se unía a la guerra por sus convicciones, en plan, yo tengo que poner mi granito de arena, y le daba la oportunidad. En la segunda, él se encontraba fuera de su tiempo y se daba cuenta que el tablero de juego había cambiado, no estaba acostumbrado a este juego de espías, y le trastocaban su mundo, cuando la gente para la que él estaba trabajando resultaba ser los malos,
¿vale? Era una peli de cómo lidia Capi con el mundo. Sí, aunque moderno. tiene muchos paralelismos la 2 y la 3. Sí, y... Demasiado. Y la 3, acabamos con un Capi insurgente. Es un Capi que por momentos es egoísta, pero por una convicción que él tiene, por hacer las cosas bien, pero que tú puedes decir por momentos, está siendo cabezón, en verdad. El Capi de la primera peli vería las cosas como Stark, ¿sabes? Diría, no, coño, pero es que tiene todo el sentido que él no crea lo que se está proponiendo, porque, coño, es que él se ha comido de golpe lo que ocurrió en Capi 2. Ve lo fácilmente corrompibles que son estas organizaciones. Es normal que nunca más vuelva a confiar en una organización en cuanto al juicio de cómo actuar, que crea que los héroes... Y entonces, gracias por haber tenido Winter Soldier antes de la Civil War de Marvel Studios. Eso ayuda. Porque si no, no nos hubiéramos creído el punto de vista de Capi repentinamente. Eso ayuda. Ha ayudado completamente a vender ese punto de vista. Tú lo entiendes, otra cosa es que lo compartas, pero entiendes, ¿vale? Es lógico para el personaje. Y ya hablando de esto podemos tratar el tema del final, el tema del clímax, que es ahí donde Marvel alcanza quizás su mayor punto de madurez y de seriedad, Sí. y que era algo que yo creo que en esta película tenía que haber proliferado a lo largo de toda la trama, porque no era una trama, era una trama seria, era una trama de responsabilidades por muertos que habían ocasionado indirecta o directamente los Vengadores, sobre todo los de Age of Ultron. Sí. En ese caso, yo hubiera preferido que la batalla en el aeropuerto se hubiera sentido menos como un combate de soft combat, una reunión entre coleguitas, y que se hubiera tratado y abordado todo con una seriedad apropiada. Quizá no llegando al punto del clímax, que esa ya es cuando las cosas se convierten en excesivamente Es lo personales. más oscuro que ha hecho Marvel. Exactamente, Sí. pero sí por lo menos que el nudo de la película trate las cosas pues con ese punto, porque Ahora voy a es pasar necesario, al tema. es necesario si quieres que esta Civil War se tome en serio, y eso es quizá otro de mis puntos flojos de la película, porque es verdad que se maneja muy bien toda esa línea de personajes, y eso yo lo aplaudo como el mejor punto de la película, pero al mismo tiempo ese tono no va acorde con la serie de cosas que se están abordando. Whatever form that takes, I'm game. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I know we're not perfect. But the safest hands are still our own. Sobre el momento Civil War o fanservice para justificar el choque entre bandos, que es la batalla del aeropuerto, comparto la opinión que hay por ahí de que, porque todos acabamos haciendo palmas con la batalla, es un fanservice, puro cómic, etcétera, súper disfrutable. Pero sí es verdad que a mí el escenario, lo del aeropuerto, me parece como un poco blando para la batalla, ¿sabes? Era como muy mundano. Y era, Patio de recreo, da esa imagen. sí, en términos de fotografía, digamos que no es lo más jugoso. Porque después luce mucho mejor, por ejemplo, el duelo final. Claro. Siendo, pero bueno, sobre la batalla, veo lo que intentas decir con lo de la Yo refriega. entiendo que son amigos que no iban a matarse entre sí, pero sí es un tema serio. Pero es que en los cómics sí veía una división más profunda en la Civil War de los cómics, ¿vale? Es algo más profundo, más jodido, donde sí es más serio lo de... O sea, lo de los acuerdos no, lo del registro en los cómics. Es un choque más serio. En la película no tenemos una guerra realmente... O sea, el estado en el que acaba la peli sí es un poco de guerra, de división. Pero la refriega de la película no es una guerra en sí. Es... No estoy diciendo que tenga que ser una guerra de No, que se quieran matar pero entre que ellos. Me refiero... que no había suficiente división para que la pelea alcanzara esos niveles de seriedad, porque ellos iban allí a decir, venimos básicamente a esposaros, si por la fuerza, si tiene que No, ser, pero una cosa... pero no es un choque tan... Una cosa es que tú vengas aquí a detenerlo como si fuera un policía y decir, estás haciendo algo ilegal, tenemos que ponernos entre rejas o puede que haya más heridos, esto tenemos que controlarlo. La situación es seria y hemos matado gente, así que no podemos estar aquí de parranda. Y otra cosa es lo de, hey tíos, que hemos traído aquí a este tío con mallas y venga, que empiece el baile. Eso tampoco.
Eso tampoco. Y esa es la imagen que a mí me transmitía. Y es una pena, porque parecía una fiesta, un despiporre. Oye, tíos, que mira, que habéis visto el Imperio Contraataca y todo eso. Coño, tomádoslos un poco más en serio, porque por culpa de este tipo de gilipolleces es por las que tenéis el marrón de los acuerdos. Así que a ese tipo de cosas me refiero. Los acuerdos lo tienen por la irresponsabilidad de esa serie de personas delante de la opinión pública, que es la que ha hecho que tengan que firmar ese tipo de cosas. Yo dentro de el tono y cómo está estableciendo la peli creo que funciona. Sí es verdad que al que busque un tono más cohesivo a lo largo de la película, le puede sacar. Y lo comprendo. Pero en este caso no lo comparto. Simplemente que el tono de Marvel Studios que nunca va a salir de ahí. Simplemente lo comprendo y se nota que es el entrenamiento de cara a Infinity War. Que va a ser el tono más si el heroico. Infinity War se lía más aún, lo voy a echar más en falta también. Pero quiero decir, en lo de... que por un momento era una peli de los Vengadores. Era más tono heroico, no era el tono de Winter Soldier. Que por cierto, es un tono que... Es que realmente se siente más casi como una peli de Vengadores, más que una peli que cierre la en ese momento. Pues yo esperaba mucho menos tono de Winter Soldier. Al menos por lo que me daba a entender los trailers. Y me sorprendió gratamente que mantuvieran esa seriedad, no solo al final, sino a lo largo de la peli. Lo que sí es que es verdad que eso, después necesitaban esa batalla, que iba a ser un tono Vengadores, ahí en medio. Es que la trama principal sí que es trama Vengadores. Lo de los acuerdos de Sokovia, que es la trama principal, podríamos decir, de la película, sí gira en torno a Vengadores. Yo es que lo veo científico, lo de Bucky. Lo de Bucky es trama secundaria para introducir a Winter Soldier de alguna forma dentro de la Civil War y darnos ese momento clima final donde el antagonista principal, que realmente es Iron Man, se enfrente con el Capitán América y Bucky. Simplemente la justificación para esos dos momentos. Es que le di bastantes vueltas y después revisionando en casa, con un screen en condiciones, digo, lo veo bastante equilibrado, pero le di bastantes vueltas a eso. Está equilibrado, pero... Digo, ¿qué tipo de peli es más? Está equilibrado, pero la prueba está en que lo que acontece con los acuerdos de Sokovia no tiene absolutamente nada que ver con Zimo. Zimo está simplemente para esas dos cosas. Zimo sí se descuelga. Después podemos hablar en plan coral del resto de personajes, pero empecemos por parando en tres personajes un poquillo más. Pero brevemente. ¿Por cuál empezamos? ¿Por Bucky. Bucky es un personaje que me gusta que en esta peli no lo volvamos a ver como Winter Soldier bueno. Me explico. Era muy fácil, por decir, oh, Winter Soldier mola, que cuando se acordara de Capi siguiera siendo un badass Winter Soldier y no fuera Bucky, el Bucky de la primera peli. Pero me gusta que en cuanto gana otra vez su estado mental sano, se acuerda de Steve Rogers, empieza a tratarlo como un colega, tienen comentarios, tienen referencias, vuelvo a ver Bucky de la primera peli, eso me gustó. No se quedó en modo Winter Soldier, pero bueno, eso me gustó. No tengo que decir más sobre él, me funciona ahí, etc. Sobre Black Panther, te paso ahora la palabra cuando acabe esto. Sobre Black Panther, me ha encantado, quizás mi personaje secundario favorito de la película. Me gusta su introducción porque yo ya veía de venir hecho fruto con lo del vibranio, que digo, vale, Wakanda lo vamos a tener aquí porque vibranio, no sé qué, responsabilidades. Y también plantea un poco el rollo que va a tener su peli, que se ha hablado que va a ser una peli de acción con trama geopolítica. Entonces va a ser un poco la posición de Wakanda en el mundo, etc. Me gusta el rollo y me gusta la escena post-crédito bastante. Y me gustó el actor como lo hizo fuera del traje, porque cuando lo vemos a él, porque lo demás es especialista, especialista. Hay que resaltar el hecho de que una gran parte de la acción es como la de Winter Soldier, es súper real. ¿Has visto ese croma en el que saltan? Sí, de un edificio y el cámara detrás. Sí, y el cámara detrás. Eso es muy aplaudible. Después, en contrapartida, la escena del aeropuerto es sorprendentemente digital, he estado leyendo. Y grabaron, por imposibilidad de horario, grabaron cosas con distintos actores en distintos momentos y después lo fue superponiendo todo. Pues, y varias cosas digitales. Sí, es comprensible. En Infinity War seguramente haya mucho de eso. Claro. Porque junta a todos esos actores. Y por último, Spider-Man. Su escena de introducción me encanta en plan de... Me gusta cómo se presenta. Yo me quejo en el que lo meten de forma muy eso es lo que quiero decir. Justificada. Eso es lo que iba a decir. Me encanta el Peter Parker, me encanta su interacción con Tony Stark, es como genial, estoy viendo un sueño en la gran pantalla. Pero en el ritmo de la película se compromete el ritmo para hacer el teaser de Spider-Man. Claro. Son 5 minutos, además que es larguilla, son 5 minutos de Spider-Man. Y ya después aparece con la peña. Pero ahí es donde se cae el ritmo de la peli un poco. El trampolín Tony Stark, el trampolín Robert Downey Jr. le ayuda mucho al personaje, pero sí. Yo tengo miedo de que una vez ese trampolín desaparezca, el personaje como Peter Parker caiga mucho. Yo todavía
Todavía estoy muy en posición defensiva con este Peter Parker, pero como Spider-Man sí veo que funciona. Aunque me gustaría reducir, a ser posible, un poco la cantidad de chistes. Yo sé que es una cosa que pide mucho la gente, pero nadie se ha quejado nunca del Spider-Man de los dibujitos de los 90, ¿verdad? De la serie de Antena 3, nunca la que veíamos nosotros. Nunca se ha quejado nadie, y es tampoco que estuviera cada 5 minutos soltando chistes. A mí me gustó. Es el que he visto más reflejado al Spider-Man. Yo, como no leo cómics, pues nada. Al Spider-Man el que me crié, y bueno, no, espérate, todo el mundo haciendo eso. palmas. Realmente la crítica que se le ha hecho a este Spider-Man es el hecho de que decidieran a última hora hacerlo digital. Porque, claro, la mayoría de los momentos de acción hay que hacerlo digitales con el Spider-Man, por cómo se mueve, pero hay otros que era como... Es un manchurrón. Luego en su película seguro que lo... Sí, yo creo que va a ser más artesanal. Que esto fue una decisión de última hora que hicieron los rusos por lo de juntar los actores, etcétera, y dijeron... Sobre Bucky, de mi parte, se está ganando el corazón de la peña, si no se lo ganó ya con Winter Soldier. Sí. Y yo creo que es el que tiene más papeletas para ganarse el relevo si sustituyen a Capitán América algún día, deberían de... Sí, porque si no se lo han cargado en esta, yo creo que en Infinity War va a caer por el momento tan... Seguramente. Y en cuanto a Black Panther, pues alabo mucho el diseño. El diseño me ha gustado mucho más que el de Spider-Man. Me ha parecido súper original y súper acertado. Yo diría que es de los mejores trajes. Sin duda. Marvel. Sin De duda. las mejores adaptaciones que han hecho de trajes. Sin duda. Y aunque la introducción en la película me resulta como la de Spider-Man, muy abrupta, pero celebro que haya tenido su propia subtrama, su propia trama personal. Era necesario para vender su peli. Claro. Sí. Yo lo celebro y eso le ayuda mucho. Ahora me queda ver la película en general, que promete ser muy exótica, y me agrada que hayan tenido los bemoles de hacer Wakanda de esa forma, porque yo pensé que iba a ser una ciudad como la de Vengadores 2. Que era atacada por... Sí, aunque lo que vemos parece como una instalación en la jungla. Quiero ver Pero cómo ya se ve la instalación, que es súper futurista. Pero me gusta mucho el contraste y me pareció muy atractiva esa escena. Por último, tratar un poco más detenidamente a Crossbones, aunque no hay mucho que decir que él, pero creo que había que pararse en él porque nos centramos mucho en el meollo de la cuestión, y Crossbones le dedican aquí unos minutos en el prólogo. Para muchos puede haber sabido poco, pero yo la verdad es que de Crossbones no he visto a la gente hablar nada, ni para bien ni para mal. Simplemente porque es casi testimonial, como detonante, como, digamos, la gota que colma el vaso. Él es un poco la gota que colma el vaso. Acabando Winter Soldier, dije, vale, vamos a volver a ver Crossbones. Pero cuando se vieron las fotos de rodaje al principio, y dijo el actor que no había vuelto para más, y digo, vale, esto se guarda en secreto, el asesinato de Capi como en los cómics, al final a mano de Crossbones, o no vuelva a salir. Efectivamente, al final no volvió a salir. Se implosiona al principio y es el detonante. Pero me gusta la pelea que tiene al principio, la ligera persecución con sus secuaces. Creo que es una escena de acción potente, que recuerda un poco a Winter Soldier. Es diferente del resto de las de la peli, porque la peli tiene dos tipos de escenas de acción. O las persecutorias en plan Bourne, ¿vale? En plan Winter Soldier. Sí, como la del... O la de los Vengadores, grande. Y esta es una de la que vemos a los Vengadores operando en plan Winter Soldier. Y eso me gustó. En plan, colaborando entre ellos, infiltrándose y tal. Me gustó ese rollo. Fue como el más amalgama de A la mí peli. lo que no me gustó es que se usara el personaje como si fuera una especie de Batroc que actuara Es un por botón. sí mismo. Es un botón. Pero ¿quién pulsa ese botón? Ah, sí, lo de Batroc. Sí. Yo es que desde que se habló del Zemo y después se dijo que iba a ser una reinterpretación, y digo, vale, entonces ya Crossbones no va a estar aliado. Y sobre todo viendo lo que estaban haciendo la gente de S.H.I.E.L.D., de Hydra... La gente de S.H.I.E.L.D. fue una desfachatez lo que hicieron, vaya. Pero lo que estaban haciendo en la gente de S.H.I.E.L.D. de... Vale, Hydra creo que no vamos a verla como tal, así que Crossbones va por su bola, Zemo por la otra, así que... Yo... Ya está. A mí lo que hicieron con Hydra en la gente de S.H.I.E.L.D. me parece un atropello. Bueno, pero eso es otra historia. Pero fue súper cutre la manera en la que se deshicieron de la organización completamente. No, que después siguió un poco más, pero se han vuelto a deshacer de ella. Una cagada. Ha sido doble. Sobre Crossbones, me da un poco de lástima porque de lo poco que se esperaba del personaje de Batroc, encontramos un personaje por lo menos que se usó mejor que lo que fue el personaje de Straker en Los Vengadores 2. Y ahora nos encontramos con el personaje de Crossbones que estaba súper afiliado a Hydra, con que simplemente está por su bola haciendo sus travesuras por ahí con un par de colegas y ya está. Con voz de colega. Sí, porque no me dio otra imagen. Sí. Entonces, una caracterización muy chula para un personaje que simplemente estaba allí para justificar eso de Lagos. Yo, con respecto al resto del elenco, pues la Bruja Escarlata y Visión, Sí, me parece se va que están aceptando forjando algo. muy bien la relación que están forjando, me parece bien.
El personaje de Visión pues parece ser que ya no va a dar nunca para más de lo que dio en Vengadores 2, siempre se va a quedar en lo mismo. Un poco desaprovechado creo en la batalla del aeropuerto, se lo vio muy poco. Porque es lo que veníamos diciendo nosotros, es como... Es muy cheto, es demasiado cheto y hay que dejarlo fuera de plano para que no se descompense el asunto. Claro, es que y la solo puede parar realmente Viuda. O sea, La que bruja, Viuda, Zafata. bruja, que coño, Viuda. Y Sí. sí, lo solucionan con, oh, he llegado tarde a la fiesta, tiro mi rayo. En cuanto a Wanda, me decepcionó mucho que no se le aprovechara dentro de su trama, que no se le juntara con la pérdida de su hermano, que no se trataran temas como, por ejemplo, me siento responsable de esto, ojalá mi hermano estuviera aquí para apoyarme como siempre había hecho hasta entonces. La muerte de su hermano es reciente, pero aún así ni se lo menciona en ningún momento de la película. Creo que eso es una pérdida importante. En cuanto al resto del elenco, Ojo de Halcón, pues me sigue molando que haya destellos de la relación que hubo entre él y la Bruja Escarlata en la película anterior. Sí, la relación a la familia, que creo que la es algo familia, que sí, sí. funcionó en Age of Ultron. Entonces, Ojo de Halcón, bien, pero otra vez introducido de forma abrupta y tal, pero bueno, se medio justifica. Y Ant-Man me mola que esté mejor que dentro de su propia película. Me ha sorprendido mucho eso. Yo lo dije que iba a dar mucho juego en un grupo. Pero su introducción es del mismo tipo... Bueno, su introducción no es que te coma tiempo como la de Spider-Man, pero su introducción es como queremos a Ant-Man en esta peli. Es como, él tiene su vida solucionada, lo sacamos en plan... Vamos a por unos psicópatas, los Winter Soldier pochos, eso. Pero es como, ups, nos hemos topado con Iron Man, como tú no firmaste para esto, pero bueno, ayúdanos. Entonces está encaja un poco con lo que es el personaje, que es un liado. Sí, sí, sí. Que va por la vida de liado. Y él está ahí en plan fanboyando. Me gustó ese enfoque por parte de Spider-Man y de él, que sean súper fan de Capi. Eso me gustó. Pero sí, es como... Me la mola excusa. mucho también cómo han traído los rusos el uso de la tecnología de Ant-Man dentro de su película cuando ellos no lo usaron. Me gustó mucho el detalle de que Tanto con lo recuperaran grande lo- como con lo pequeño, porque Sí. lo pequeño se sentía como algo pequeño, realmente. No recuerdo muy bien cómo lo usaron en la película de Ant-Man, pero no se recrearon tanto en... Se recrearon Sí. más en planos generales con el puntito que, Sí. que en hacerlo como... Juegan mucho con que en engrandecer el terreno. Y el Ant-Man grande, el hombre gigante, me gustó esa sensación de peso. Y además, el momento en el que se hace grande por primera vez, la expresión del Sí, lo oh my revisioné. god, que ha funcionado, me lo transmitió muy bien. Y me gustó el detalle de usar lo que hace cosas grandes, eso Sí. que se tiran. Me Sí, gustó sí. el detalle de recuperar esa cosa. Eso me da esperanza a Infinity War de que, al margen de la cohesión y lo otro, como que la mitad de los deberes lo tienen hecho. En el sentido de saber aprovechar los poderes de cada personaje en conjunción y tal. O sea, Eso estuvo bien. el show está cubierto, van a saber mantener eso. Y Viuda Negra sigue queriendo una peli de ella. Yo, a ver, de ella no podemos decir nada que no hayamos dicho ya, porque incluso en Soldado de Invierno se la aprovechaba mejor, tiene ese detallito que cuando le dice Sí. a Bucky eso de te acordarás de mí al menos antes de matarla, pero al final no la mata. Entonces, Scarlett Johansson sigue cumpliendo como ese personaje y yo es que creo que Viuda ha tocado techo. Que Ya tocó no techo va- en Age of Ultron, y hay gente que sigue dando la brasa con un spin-off que hubiera tenido sentido en la fase 1, como mucho fase 2, como mucho. es que yo creo que van a forzar una película que realmente luego no va a tener chicha y no va a ser necesaria. No es que nunca hubiera querido la peli esta, en plan, oh, machista, opresor, necesitamos peli femenina. Tienes muchos otros personajes femeninos interesantes del universo. Lo que pasa con Viuda es que es una película que llegaría tarde. Porque todo el trasfondo y relaciones se ha manejado bien gracias a Whedon y gracias a los propios rusos un poco en Winter Soldier. Y en esta peli ya empieza la pobre a estar de bulto, en medio de esos fregados. No sé muy bien qué va a hacer en Infinity War. Sobre War Machine brevemente, yo hubiera tenido los bemoles de cargármelo. Porque tampoco creo que aporte mucho al conjunto, pese a tener sus momentos, sus gadgets. Pero aún así me gusta, creía que lo iban a dejar más colgando, pero me gustan esos momentos finales con Tony. De charlando tal, cómo lo está ayudando, te transmite un poco de tristeza, en plan, Sí. el pobre lo deja tocado. Pero yo hubiera Además, tenido los que ha sido bemoles. por un accidente, que ese tipo de cosas pasan. Yo no creo que las películas se tengan que matar personajes por matar. No. Y menos si se hace como en Batman vs Superman, que es recular en los últimos 3 segundos antes de los créditos en la misma película. Yo creo que aquí hubiera dado un impacto. hacerlo por hacer, para luego recular, no. Además, no hay el mismo toque emocional. No lo hubo en Batman vs Superman.
Y aquí en Los Vengadores pues no lo quisieron hacer necesario y además, seamos francos, Los Vengadores casi siempre suelen revivir a los personajes. Es mejor que... Vamos a ver cuando aparezcan las gemas. Es que los rusos lo dijeron, ya lo hicimos en Soldado de Invierno, lo hicimos con Nick Furia. Si volviéramos a hacer ese tipo de cosas ahora sería repetido, así que optaron por no matar a nadie. Y hombre, cuando ya se vaya a acabar todo, que sea en Infinity War, pues sí que se quitarán de medio a alguien, o a muchos seguro. Sí. I was wrong about you. The whole world was wrong about you. They're coming for you. I'm not the one that needs to watch their back. This doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war. Stay down. Final warning. I could do this all day. En la banda sonora tenemos otra vez a Henry Jackman, repitiendo en Winter Soldier. No sé si habían confirmado su presencia en Infinity War, pero creo que si no está confirmado seguramente esté. Porque los rusos no están cambiando nada. Están manteniendo guionistas, están manteniendo director de fotografía, así que no creo que cambien a esta altura. Decir, me parece bastante mejor su trabajo en Winter Soldier. No quiere decir Pero que de lejos. no quiere decir que la banda sonora de esta peli sea mala, porque tiene un leitmotiv que suena cuando se pelea en el aeropuerto que está bien, pero no tiene temas memorables como los de la otra. Y sí es verdad que ya va haciendo los deberes para Infinity War, que creo que va a estar, en el sentido de hacer temas más heroicos, sobre todo si la escuchas por separado. Por lo demás, te hacen una buena banda sonora de acompañamiento, en plan peli a los Winter Soldier de acción, Reminiscencia del tema de Bucky, reminiscencia, pues eso, los temas de Winter Soldier, pero no hay ningún Tekken... No está tan inspirado. No hay nada al nivel de esa música de los créditos de Soldado de Invierno, exactamente, no está tan inspirado y estando acostumbrados a otros trabajos suyos, como en Kingsman Sí. o en X-Men First Class. Sí, Se echa de menos ese toque de Jackman y hubiera estado muy bien en esta película. lo que sí que me parece un poco soplo de aire fresco después de una racha que habíamos tenido bastante grande de Brian Tyler, que suena muy característico. Entonces está bien cambiar un A mí poco. Brian Tyler me cansó mucho, en O sea, Age of Ultron me cansó muchísimo. Está bien, pero se repetía. Entonces también un poco cambiar de aire y a ver qué hace con los Vengadores, qué hace con el tema. El de Ant-Man, el tema de Ant-Man Sí. de la película Ant-Man me gustó mucho. Yo quisiera que se Suena en un momento ideal. No, pero no me refiero a Civil War, sino en la película de Ant-Man el compositor Sí. me gustó el trabajo que hizo con el tema principal de la película y me gustaría que se le diera una oportunidad en futuras películas de Marvel Studios. Pero en esta suena en un momento ideal. Hay una referencia al tema de Ant-Man cuando se va a Sí. transformar en grande y me gustó Sí, sí, muy bien sí. cómo está metido. Después, conclusiones. Ya hemos dicho lo bueno, ya hemos dicho lo malo, así que vamos a pasar a nota. Yo, si quieres, las voy a decir antes. Venga. Ant-Man le di un recomendable bajo, a Age of Ultron en su tiempo le di el imprescindible bajo y dije que era como un recomendable alto por experiencia del cine. Yo ahora le daría un recomendable alto, porque sí es una peli que yo defiendo bastante, que me ha ganado con revisionados, porque tuve un bajón y después la vi y digo, en verdad tiene mucho acierto pese a estas grandes cagadas y la disfruto bastante, pero se queda corta como peli de los Vengadores, sigue siendo una mini decepción. Esta peli se ha cumplido las expectativas que yo tenía y ha fallado también donde yo esperaba. Ha sido una experiencia muy similar a la de The Force Awakens, en el sentido de... Tengo la misma nota prácticamente. Yo ando cerca, ya te digo que esta me ha gustado un poco más, pero eso, por diferenciarla de Guardianes, Vengadores y Capi 2, que las tengo en el imprescindible, a esta le voy a dar el imprescindible bajo. Es una peli que he disfrutado a un nivel de Force Awakens, sí me parece en conjunto ligeramente mejor resuelta, pero eso, que tiene una serie de cosas ahí que se te pone cara de chupar limones y hace que la tengas que sacar de ese top Olimpo de Marvel Studios, que tampoco es que las otras sean perfectas, pero están más redondeadas. Yo por mi parte la tengo creo que en un recomendable. Numéricamente mi baremo sería un 7 bajo, 7, casi 6,5 como The Force Awakens. Las razones, pues un villano que... o sea, sí, un villano que no da la talla, que no lo han sabido utilizar y que es muy contraproducente dentro de una película que bien fácilmente podrían haber pulido esos aspectos y haber conseguido que fuera
la mejor dentro de toda su antología de películas, o sea, de toda su saga. Temas de ritmo, hay algunas veces que el ritmo frena muy en seco, sobre todo en la parte del nudo, cuando se abordan los temas de los acuerdos y tal. Existe una serie de diálogos en el tema de la prisión esta donde está Winter Soldier y tal, que ralentizan mucho la trama, y alguna que otra inclusión de superhéroes que hacen que tiemblen. No de forma grave, pero sí es una cosa que me gusta tener en cuenta, y debo de elogiar también a la película que haya salido de esos berenjenales con cierta agilidad, conservando el tipo, que era quizá lo más difícil, y a otras películas que intentan ser de superhéroes corales con tanto número de personajes importantes no lo hacen con esta habilidad. Apunte, hemos conseguido hacer la crítica, y dura bastante, sin establecer comparaciones con Batman contra Superman. No, yo he hecho una. Solo... Yo he hecho una de lo de la muerte. Pero... Sí, o sea, pero no hemos dicho, es que Batman contra Superman y Civil War hace esto mejor. Yo he hecho una, mira, pero lo he hecho adrede. Ambas pelis tienen suficientes cosas buenas y malas como para hablar de ellas en condiciones que te hayan gustado más o menos, pero que no hace falta recurrir a esas comparaciones. Ahora bien, quiero hacer una punta aquí, y esto ya no es crítica, esto es... voy a repartir un poco de estopa a la gente. Déjame terminar primero con lo mío y ahora tú metes la estopa. Sí. ¿Por dónde iba? Tema de guión. Hay muchas cosas que no terminan de convencerme. Es cierto que ha habido comparaciones incluso, ya que has sacado tú el tema, he leído cosas de... Bueno, voy a reservar lo de Batman vs Superman para no pisarte lo que acabas de decir, pero podría hablar de temas de comparaciones como Wonder Woman, Black Panther y esas cosas que he escuchado por ahí. Agente 13, personaje florero para que Capi eche un kiki. No me parece eso convincente. Como el lado, era mi punto flojo. Dentro de la trama no me parece convincente que se esfuerce eso, de esa forma. Y además luego se la manda a tomar por saco. Me hace gracia la escena en la que están estos dos sonriendo en el coche. Me parece fuerte y funciona en el cine. Sí. Pero lo que es la trama de esta tía me sobra demasiado. Me sobra demasiado. Está ahogada. Y mucho. Ahogada. Le viene muy grande el papel. Y un par de detalles más que ya he mencionado antes. Entonces, una pena, porque pudo haber llegado a ser muy gran película, pero sí es verdad que tiene sus aciertos. Eché de menos un poco más también de tema político, pero bueno, con lo de los acuerdos, pues en cierto modo hay. Veo posibilidades de que el Barón Zemo se pueda aprovechar en el futuro, estoy abierto a ello. Maestro del mal. Ojalá. Y nada, a ver, para que luego digáis que le meto más cizalla, o sea, le meto más joyas a DC que a Warner, yo creo que he sido bastante crítico también con Civil War. A DC que a Marvel. Eso, lo que sea. Sí. Para que veáis, Vale. realmente lo hago. Yo voy a meter cizalla un poco a la gente. A ver, puedes hacer una crítica perfectamente de cada película sin meterte con la otra, pero hay una gran mentira por ahí dando vueltas, que es que no Se pueden comparar. se pueden comparar. Una polla para ti, primero. Cuando vosotros vais a comprar al supermercado y veis dos detergentes, no los comparáis. A ver, son del mismo género. Tratan temas muy similares. Demasiado similares. Tratan temas muy similares. Y esto es el principal punto por el que es válido compararlas. Y segundo, una va detrás de la otra en el tiempo. Pegadísimas. O sea, entonces aquí hay que hacer el matiz. No voy a hundir a esta porque esta sea mejor, porque tiene o sea, una se hunde sola por sus propias cosas, o una es lo suficientemente buena sin que la otra esté como comparación de ser más pocha. ¿Por qué ese miedo a las comparaciones? Porque la gente a veces les duele... Pero se esa pueden hacer pirita. comparaciones, se pueden hacer comparaciones sanas, y creo que es constructivo para el futuro. Creo que las propias compañías es bueno que miren a la competencia para decir, coño. Pues ellas se comparan. Y sobre todo es que se tratan temas muy similares. Demasiado. No te voy a decir, es que esto que es Batman contra Superman de la nave, cómo crean a Doomsday, pues en Lo Civil acuerdo War, es como el juicio. en Civil War Zemo, eso no tendría sentido, es una mierda de comparación, comparar esos villanos, esos Pero lo actos del finales. juicio con los acuerdos de Sokovia, ese tipo de cosas. Lo del juicio con los acuerdos de Sokovia. Lo de Superman al principio, lo de los terroristas, con lo de los lagos. Es que el conflicto Iron Man, Superman, Batman, o sea, Iron Man, Capitán América, Superman, Batman. Está ahí. Lo más básico, el montaje. El montaje, el saber equilibrar las cosas. Va a derrapar, y tú le has visto más derrapes que yo. Va a derrapar cuando maneja tal cantidad de información. Pero, a ver, no me jodáis que no se ha resuelto mejor la papeleta en un lado que en el otro. Y con esto no quiero decir que no estoy diciendo que no podéis disfrutar de Superman, pero
Podéis A ver. disfrutar de Batman y Superman como yo disfruto con, yo qué sé, la Godzilla de Emmerich, que es la que tengo ahí que he visto. Las pelis con cosas chulis se puede disfrutar, obviamente, pero... Y eso, también ante hay que todo, ser honesto. ante todo, Escuadrón Suicida. Yo tengo muchas ganas de ver Escuadrón Suicida. Quiero ver esa apuesta porque ya he dicho que es que me parece la más fresca del año. No estoy diciendo que vaya a ser mejor porque la cosa cuesta arriba, pero a ver, que me puede ser un acierto en toda regla después de ese Snyder a medio gas. Y lo dicho, si Escuadrón Suicida se la pega, ya el universo de DC lo va a tener muy difícil, lo van a pasar muy mal. Y con respecto a mí, pues en mi top pues también estaban por encima Batman vs Superman y Escuadrón Suicida sobre Civil War, y al final pues el resultado ha sido mucho más satisfactorio en Civil War, pese a sus enormes peros también. Así que con esto vamos a cerrar. Nos veremos con la próxima review, que no sabemos exactamente cuándo será ni de qué será, porque La no sabemos universidad qué nos hacer tiene con... atados. No sabemos qué hacer con Lo suyo X-Men. sería X-Men, pero no estamos demasiado motivados con esa película y además estamos muy atareados con el tema de los estudios, que ya llegan los exámenes. No prometemos nada, pero como siempre volveremos y nos podéis preguntar por cualquier cosa por Twitter, y también avisamos de vez en cuando por RoboRaptor, el Twitter de RoboRaptor, de qué está ocurriendo. Así que nos vemos. All right, I've run out of patience. On to roost! Hey, everyone.